bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes de estudio bíblico, hermanos, martes de cartas generales. Y bueno, recuerde que estamos estudiando, hermanos, la carta a los hebreos, mis amados hermanos. Y bueno, pues le invito, hermanos, a que tengan su Biblia lista, que tengan todo su material listo, hermanos. Por ahí en la descripción de nuestros canales usted puede encontrar el material. Si usted de manera voluntaria gusta y me puede seguir, hermanos, adelante, está en toda su libertad. Y bueno, pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en esta bonita noche fresca, hermanos. Hace frillito. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre bendito, por todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Gracias por tus cuidados, por tu provisión. Gracias por tu palabra, mi Dios, porque ella nos es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre bendito, queremos ser edificados por tu palabra y mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, pero sobre todo queremos darte la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, como usted ya sabrá, estamos en Hebreos capítulo 6, hermanos. Ya empezamos el capítulo 6. Recuerden que estamos hablando... estamos estudiando estos versículos que tienen que ver con un tema de exhortaciones, hermanos. Y bueno, pues tenga ahí listo su material, hermanos. Como usted podrá ver ahí en la fecha, vamos a partir este material en dos partes. Hoy 8 de enero, pues vamos a estar viendo solamente una porción de este material. Y primero Dios, el 15 de febrero estaríamos completando este tema, que es el punto 3, hermanos, arrepentimiento imposible, versículos del 4 al 6, mis amados hermanos. Y mire, en los capítulos del 3 al 4, hermanos, el escritor de Hebreos analizó el pecado de incredulidad que resulta en la apostasía. Ahora, hermanos, en una extensa oración, versículos del 4 al 6, él desarrolla esa enseñanza más detalladamente. Y bueno, hermanos, el énfasis recae en esta oración, en su verbo principal, a saber, sean otra vez renovados para arrepentimiento, versículo 6, que es introducido negativamente por medio de la frase es imposible. Tremendo, hermanos, versículos 4 y 6. Vamos a leerlo, hermanos, tenga su Biblia lista. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. A todo lo largo de la epístola, hermanos, el escritor ha exhortado a sus lectores a aceptar la palabra de Dios en fe y a no caer en el pecado de incredulidad que resulta en un juicio eterno. Usted tiene por ahí algunos pasajes bíblicos de donde hemos estado hablando de todo esto, hermanos. Y bueno, en el capítulo 6, versos del 4 al 6, él no se dirige ya a los destinatarios de su carta, sino que en vez de ello expresa una verdad que surge de una referencia anterior a los israelitas que perecieron en el desierto a causa de su incredulidad. Esta verdad también, hermanos, se les aplica a los hebreos, aunque el escritor omite hacer del 4 al 6 alguna referencia personal. Antes de considerar, hermanos, los detalles del pasaje, es necesario que veamos los puntos más importantes en que se divide el texto. Son tres las preguntas que formulamos en este punto, hermanos. Muy bien, inciso A, inciso A, la siguiente pregunta es, ¿quién es la gente que se menciona en 6 del 4 al 6? Bueno, se trata de personas caracterizadas por 4 participios que en el griego original, hermanos, exhiben un ritmo poético. Fueron iluminados, han gustado, han participado, han gustado, ¿verdad? Bueno, dice, fueron iluminados, han gustado, han participado y han gustado. Bueno, ahí yo repito nuevamente esa frase. Y bueno, hermanos, no existe ningún vínculo especial entre estos participios. Aunque algunos estudiosos, hermanos, han querido ver que en este versículo una secuencia de bautismo, santa cena, ordenación y quizás hasta de proclamación. Y bueno, dice el pasaje, hermanos, los que una vez fueron iluminados.
Desde el siglo II, hermanos, hasta el presente, ha habido escritores que han asociado el verbo iluminados con el bautismo. Esta interpretación recibe un apoyo adicional de parte de la expresión restrictiva una vez. Además, en el contexto más amplio de este pasaje, hermanos, encontramos que el término bautismos aparece en el capítulo 6, versículo 2, como ya estudiamos, y podemos señalar, hermanos, muchas semejanzas entre el bautismo y la iluminación. Por ejemplo, hermanos, la antigua práctica de fijar el horario de los bautismos para el amanecer utiliza el símbolo de la noche del pecado que retrocede y del sol naciente que ilumina al candidato al bautismo, que entra a una nueva vida. El verbo iluminado también tiene otros significados. El escritor vuelve a usar esta palabra en el capítulo 10, versículo 32, cuando dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Donde la expresión parece ser sinónima de conocimiento de la verdad, según Hebreos 10:26. Aparte de las dos veces que se menciona en Hebreos, este verbo, hermanos, aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y tiene un significado más amplio que el de una referencia al bautismo. Y usted tiene ahí en pantalla, hermanos, y en su material todas esas referencias bíblicas. Y bueno, la siguiente frase, hermanos, dice: y gustaron del don celestial. Imaginemos el caso, hermanos, de una persona que haya participado en los cultos de la iglesia, que haya hecho confesión de fe, que haya sido bautizado y que haya tomado parte de la vida de la iglesia, que haya comido además del pan partido y haya bebido de la copa que se le ofrece durante la celebración de la Santa Cena. De este nuevo creyente, hermanos, podríamos entonces decir que ha gustado sin duda del don celestial. Sin embargo, hermanos, poner límites a la interpretación de esta frase, gustaron del don celestial, sería reducir demasiado su significado. El Nuevo Testamento, hermanos, mismo aporta una explicación más amplia. Jesús se identifica, hermanos, como el don de Dios al hablar con la samaritana junto al pozo de Jacob, allá en Juan capítulo 4, versículo 10. Pedro llama don de Dios, hermanos, al Espíritu Santo en Hechos 2:38, 8:20, 10:45 y 11:17. Por otra parte, hermanos, Pablo menciona en sus epístolas el don de la gracia y el don de justicia, asociando estos dones con Jesucristo. Romanos 5:15, 5:17, segunda carta a los Corintios 9:15, Efesios 3:7 y Efesios 4:7. Dice la siguiente frase de estos pasajes, hermanos, dice: y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El original griego, hermanos, indica la estrecha conexión que hay entre la cláusula precedente y esta, dentro del marco del contexto general del capítulo 6, versículo 6, podemos ver un vínculo entre la frase la imposición de manos, del versículo 2, y la participación en el Espíritu Santo, en especial si consideramos que el don celestial es el Espíritu Santo. Tener parte en el Espíritu Santo, hermanos, presupone que dicha participación ha de acontecer en comunión con otros creyentes, y el Espíritu de Dios se ha manifestado en diversos dones espirituales otorgados a los mismos miembros de la iglesia. Siguiente frase: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. El escritor de Hebreos no especifica el alcance de la palabra, solo dice que la palabra es buena. Cuando Dios habla, hermanos, el hombre recibe un buen don. El escritor de Hebreos vuelve a usar el verbo gustar para indicar el gozo de recibir este don. Este gozo consiste en oír la proclamación de las Escrituras y en obtener el alimento espiritual de dicha palabra. Siguiente frase: y los poderes del siglo venidero. Lo que viene después de gustar la palabra de Dios, hermanos, es experimentar los poderes del siglo venidero. Notemos primeramente que el escritor usa el plural poderes. Es decir, que los mismos son parte de las señales, prodigios y diversos milagros que el escritor ha mencionado anteriormente en el capítulo 2, versículo 4. Estos poderes pertenecen al siglo venidero, pero son ya evidentes en este tiempo. Él no dice cuáles son estos poderes, aunque notamos que los mismos están encaminados hacia el avance de la iglesia por todo el mundo.
La frase "el siglo venidero" aparece solamente 6 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en los Evangelios y 3 veces en las epístolas. Dado que los escritores del Nuevo Testamento usan esta frase con escasa frecuencia, debemos ser prudentes al interpretarla. En principio, hermanos, nos es dado experimentar en la era presente los poderes que pertenecen a la era futura. Cuando la era venidera amanezca, conoceremos plenamente los poderes sobrenaturales que ahora se nos permite solo observar. El escritor de Hebreos ha descrito cierto número de experiencias que algunas personas han tenido. En cierto sentido, podemos decir que él es deliberadamente confuso, ya que se limita a hacer una lista de algunos fenómenos, pero sin aclarar quiénes los experimentan. Pero él sigue adelante y describe qué le sucede a esta gente. Inciso B. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué sucede con la gente mencionada en los versículos del 4 al 6? El escritor añade un participio que muchos traductores inician con la partícula sí. Y recayeron, dice esta frase. No estamos seguros, hermanos, de que el escritor tenga la intención de decir que los hebreos nunca serán apóstatas. En los capítulos procedentes, hermanos, él ha hablado de la apostasía y la ha ilustrado citando el Salmo 95. Los israelitas, hermanos, que cayeron en el desierto, habían puesto sangre sobre los maderos de sus puertas en Egipto, se habían comido del cordero de la Pascua, habían dejado a Egipto atrás, consagrado sus primogénitos al Señor y cruzado el Mar Rojo. Habían podido ver la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Habían gustado de las aguas de Mara y Elim y habían comido diariamente del maná que Dios proveía. Habían oído la voz de Dios desde el monte Sinaí cuando Él les diera los 10 mandamientos. Y con todo, hermanos, estos mismos israelitas endurecieron sus corazones con incredulidad y por su desobediencia cayeron y se apartaron del Dios vivo. El escritor, hermanos, de la epístola a los hebreos enseña que la apostasía que brota de la incredulidad resulta en el endurecimiento del corazón y en la incapacidad para arrepentirse. Por otra parte, el escritor les escribe palabras de aliento a los destinatarios de esta epístola. En el contexto más amplio, les escribe: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué significó este pasaje, hermanos, del 4 al 6 para los lectores originales de esta carta? ¿Está el escritor haciendo sonar solamente una alarma de advertencia? ¿O es que piensa que el ejemplo de los israelitas podría ser imitado por la gente a la que dirige su carta? Las advertencias, queridos hermanos, las advertencias constantes, repetidas y sentidas del escritor demuestran de modo convincente, hermanos, que la apostasía puede suceder. Una y otra vez, el autor coloca ante los lectores la responsabilidad de proteger cada uno el bienestar espiritual del otro. Recordemos lo que dice el capítulo 4, versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hermanos, es necesario hacer aquí una distinción. El escritor habla de caer y perderse y no de caer en pecado. Por ejemplo, hermanos, Judas cayó y se apartó de Jesús y nunca regresó a él. Pedro cayó en pecado, pero poco después vio al Jesús resucitado. Estos dos conceptos, hermanos, apostasía y volver a pecar, nunca deben ser confundidos. En el capítulo 6, versículo 6, el escritor se refiere a la apostasía. Tiene en mente a la persona que deliberadamente y completamente abandona la fe cristiana. Vamos a dejarle aquí, querido hermano, pero solamente recalcar una reflexión, hermanos. Es importante poner mucha atención a todo esto que estamos estudiando, hermanos, porque podemos caer. Pablo dice: el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y es que pasa que nos podemos acostumbrar a un estilo de vida, hermanos, en donde prácticamente hacemos todo de manera fría y calculadamente. Perdemos nuestro primer amor. Yo
te invito, querido hermano, a que profundices todos los días en oración con nuestro Señor Jesucristo, a que leas su palabra, a que seas hacedor de ella y no solamente oidor de ella, o engañándonos a nosotros mismos, como dice Santiago. El escritor de la carta a los Hebreos está preocupado, hermanos, porque finalmente sabe que van a venir muchos engañadores. Seguramente él sabe, hermanos, que la dinámica eclesiástica es compleja. Hay muchas personas que están comprometidas a su crecimiento espiritual, pero otras no. Y eso, hermanos, si no estamos conscientes de ello, podemos o ser de esos que no se comprometen, o finalmente ser de esos que están aferrados a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, querido hermano, a que pongamos nuestras vidas en oración y roguémosle al Señor que nos ayude en este hermoso camino de la fe. Oremos. Padre, yo te ruego, mi Dios, que bendigas a cada corazón que se ha expuesto a este mensaje. Gracias por tu palabra, por este estudio de la carta a los Hebreos, mi Dios, que nos advierte de que tengamos mucho cuidado con nuestra fe. Cabe la posibilidad, Padre, de que muchos en tu congregación podrán caer y podrán alejarse del camino. Rogamos por cada corazón de tu amada iglesia para que se fortalezca en ti, Padre, porque la vida es difícil, es compleja, pero en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús, Padre. Bendice a tu iglesia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido hermano, Dios te bendiga. Y bueno, pues te hago una cordial invitación para las actividades de esta semana, que estamos prácticamente casi a mitad de semana. El día de mañana en nuestra capacitación, miércoles de capacitación, hermanos, tenemos introducción a teología sistemática. Estamos hablando temas relacionados con la Biblia, hermanos, entonces no te lo pierdas, por favor. Te invito a que te unas a este grupo de hermanos que están comprometidos a estudiar teología sistemática. Y el día jueves también, hermanos, te hago una invitación al jueves de evangelismo y discipulado, hermanos. A las 7 de la noche en punto tenemos vía Zoom discipulado. Venid y ved, hermanos, vamos a tener un tiempo de un ejercicio, ¿verdad? Vamos a tener una especie como de taller, vamos a aprender más o menos las bases, ¿verdad?, de lo que es evangelizar, y espero que sea de provecho y de bendición, hermanos. Y también a las 8 de la noche en punto, vía Facebook y YouTube, tenemos un mensaje evangelístico con un servidor. El día viernes lo espero, hermanos, para que tengamos nuestro culto de oración unido a las 6 de la tarde vía Facebook y repetición a las 8 de la noche en YouTube. Mándeme sus oraciones, sus peticiones, hermanos, con mucha anticipación, por favor, para que podamos todos participar. Y bueno, hermano, Dios me les bendiga. Esto ha sido todo, hermanos. Hasta la próxima. Bye.